Lo condenó sin dudar. Firmó su sentencia de muerte y lo entregó para ser crucificado. Pero lo que aquel hombre no sabía, era que esa decisión lo marcaría para siempre. Y que 35 años después, pagaría el precio más oscuro que puedas imaginar. Esta es la historia del hombre que ordenó la muerte de Jesucristo, y del espeluznante destino que lo alcanzó décadas después. Una historia que la historia quiso olvidar, pero que hoy vamos a revivir. Prepárate, porque lo que vas a descubrir no te lo enseñaron en la escuela. Lo condenó, pero fue él quien terminó maldito. Si te apasiona descubrir secretos ocultos de la historia como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no solo contamos historias, las revivimos. Su nombre era Poncio Pilato. Un gobernador romano enviado a una tierra que odiaba a sus opresores, Judea. Era un hombre frío, calculador, pero también temeroso de perder el poder. Pilato no era un emperador ni un gran general. Era un político puesto ahí para controlar una provincia incómoda. Su trabajo era mantener el orden, cueste lo que cueste. Y entonces, llegó aquel día. Un hombre humilde, rodeado de multitudes que lo aclamaban como el Mesías, fue traído ante él. Su nombre: Jesús de Nazaret. Pilato lo escuchó. Lo interrogó. Y aunque sabía que no había crimen, tomó una decisión cobarde. Lavándose las manos, condenó al inocente. Pero esa decisión, que parecía política y rápida, se convirtió en una sentencia contra sí mismo. Porque la historia no perdona, y el destino mucho menos. Era temprano por la mañana cuando Jesús fue llevado ante Pilato. Los sumos sacerdotes lo acusaban de sedición, de proclamarse rey, un crimen imperdonable en los ojos del imperio. Pilato no era estúpido. Sabía que esas acusaciones eran políticas. Sabía que los líderes judíos lo querían muerto no por lo que hacía, sino por lo que representaba, un peligro para el orden establecido. Intentó liberarlo. Lo envió a Herodes. Ofreció castigarlo, pero no matarlo. Incluso puso a elegir a la multitud entre liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal conocido. Pero fue inútil. Pilato tenía miedo. Miedo de que si dejaba libre a ese hombre, se desatara una revuelta. Miedo de perder su cargo. Y miedo del emperador Tiberio. Así que lo hizo. Se lavó las manos ante todos y pronunció las palabras que lo condenarían para siempre: yo soy inocente de la sangre de este justo. Pero la historia no lo absolvió. Porque mientras Jesús era llevado a morir, Pilato sellaba sin saberlo su propio destino. Un destino que lo perseguiría, lenta e implacablemente, durante los siguientes 35 años. Esa noche, Jerusalén estaba en silencio, pero en la mente de Pilato, el juicio seguía resonando. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no pudo defenderlo? Según antiguos textos cristianos, incluso su esposa, Claudia Prócula, le advirtió en sueños: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho por él. Pero ya era tarde. Jesús había muerto. Y Pilato comenzó a perder el control. Los seguidores de aquel hombre no desaparecieron. Al contrario, comenzaron a hablar de que había resucitado. De que había vencido a la muerte. De que era el Hijo de Dios. Y aunque Pilato intentó ignorarlo, las noticias llegaron a Roma. ¿Cómo podía un simple predicador provocar semejante agitación, incluso después de muerto? El emperador Tiberio recibió informes. Se decía que Pilato no había actuado con la fuerza suficiente. Que había dejado crecer un problema religioso que ahora amenazaba la estabilidad del imperio. El juicio de Jesús había terminado. Pero el de Pilato apenas comenzaba. Los enemigos de Pilato comenzaron a moverse. Lo acusaron de brutalidad, de mal gobierno, y de traicionar la voluntad del César. El hombre que una vez tuvo poder sobre la vida y la muerte, ahora no podía ni controlar su propio destino. Años después del juicio, Pilato fue finalmente destituido. Las quejas en su contra se acumularon, y desde Roma llegó la orden: debía regresar para rendir cuentas ante el mismísimo emperador. Ya no era el poderoso gobernador. Era un hombre solo, despreciado, sin aliados. Viajó con miedo, pero con un peso aún más grande que el político: la culpa.
Se dice que en sus últimos días, no podía dormir. Escuchaba voces en la oscuridad. Veía el rostro de Jesús una y otra vez. Y lo peor, escuchaba la multitud gritar, como en aquel juicio, crucifícalo. Algunos escritos antiguos afirman que su conciencia lo destruyó. Que cada mañana se lavaba las manos compulsivamente, como si todavía intentara limpiar la sangre de aquel inocente. Y entonces, llegó el final. Exiliado en la Galia, lo que hoy es Francia, Pilato vivió como un paria. Sin títulos, sin poder, sin respeto. Hasta que un día, incapaz de soportar más, se lanzó al vacío desde un acantilado. Así terminó el hombre que condenó a Jesús. Un final oscuro, sin gloria y lleno de sufrimiento. Uno pensaría que todo terminó con su muerte, pero no. Lo más inquietante de esta historia comienza justo después del último suspiro de Pilato. Cuenta la leyenda que su cuerpo fue arrojado al río Tíber, en Roma. Pero cada vez que lo hacían, el agua se tornaba oscura. Tormentas aparecían. Y la ciudad era azotada por desgracias. Asustados, decidieron llevar su cuerpo lejos. Muy lejos. Y lo enterraron en un lago escondido entre las montañas suizas, donde, según antiguos relatos, su espíritu todavía no ha encontrado paz. Ese lago existe. Está ahí, rodeado por el Monte Pilatus. ¿Te suena el nombre? Sí. Fue bautizado así, en honor al hombre maldito que, según los aldeanos, aún aparece flotando en sus aguas cada Viernes Santo. Monjes medievales aseguraban que escuchaban gritos. Algunos intentaron bendecir el lago, otros simplemente lo evitaron por siglos. Y hasta el día de hoy, hay quienes dicen que la montaña está embrujada. Una simple leyenda, o una condena eterna para un hombre que no supo actuar con justicia. La historia de Pilato no terminó con su caída, sino que se convirtió en un símbolo del remordimiento, del juicio eterno, y de cómo una sola decisión puede marcarte por toda la eternidad. Pilato es más que un personaje histórico. Se convirtió en un símbolo. En cada Semana Santa, su nombre es recordado. En cada misa, es mencionado. Ningún otro funcionario romano fue inmortalizado de esta forma. No César, no Herodes, solo él. En el arte, Pilato aparece siempre con el mismo gesto, lavándose las manos. Un acto que pretendía mostrar neutralidad, pero que, en realidad, lo marcó como un cobarde. Algunos lo ven como una víctima de su tiempo. Otros, como el peor de los hipócritas. Pero todos coinciden en algo, su nombre quedó ligado para siempre al mayor acto de injusticia de la historia. Incluso en la tradición etíope, un texto antiguo llamado el Evangelio de Nicodemo, dice que Pilato, atormentado por su culpa, se convirtió al cristianismo, pero ya era tarde. No pudo evitar su destino. La figura de Pilato nos hace una advertencia clara, que el poder sin valores lleva a decisiones fatales. Y que lavar las manos no te salva de la responsabilidad. Porque el juicio no fue solo a Jesús, también fue a la humanidad. Y Pilato nos representa a todos los que callan cuando deben actuar. A lo largo de los siglos, Pilato ha sido representado en decenas de formas. Desde villano cruel hasta gobernante atormentado. Pero siempre, como un hombre atrapado entre el deber y el miedo. En el cine, lo hemos visto temblar frente a la multitud, mirar a Jesús con respeto, y a veces, como si supiera que no estaba ante un hombre común. En la literatura, escritores como Bulgakov imaginaron a un Pilato insomne, que camina cada noche por las escaleras de su palacio, incapaz de olvidar el rostro de aquel Galileo. ¿Y por qué seguimos hablando de él? Porque su historia es universal. Es la historia del que no se atrevió. Del que tuvo el poder de hacer lo correcto, pero no lo hizo. En un mundo donde las decisiones se toman cada segundo, Pilato es el reflejo de una pregunta eterna: ¿qué harías tú, si tuvieras el poder de cambiar una injusticia, pero tu seguridad dependiera de quedarte callado? Quizá por eso su historia no termina. Porque no es solo historia, es un espejo. Hoy no vivimos bajo el Imperio Romano. No hay multitudes exigiendo crucifixiones, ni emperadores a los que temer. Pero aún así, seguimos enfrentando decisiones difíciles.
En el trabajo, en la escuela, en casa. Todos los días tenemos la opción de actuar o de lavarnos las manos. Y tal vez, eso es lo que más miedo da de Pilato. Que no fue un monstruo. No fue un tirano sediento de sangre. Fue alguien, como tú. Como yo. Él tuvo en sus manos la posibilidad de cambiar la historia, pero eligió la neutralidad. Eligió el miedo. Eligió proteger su puesto, su imagen, su comodidad. Porque, al final, todos seremos puestos a prueba. Y cuando llegue ese momento, no bastará con lavarse las manos. La historia de Poncio Pilato no es solo un relato del pasado. Es una lección viva para nuestro presente y futuro. Nos recuerda que cada decisión importa. Que el silencio frente a la injusticia es, en sí mismo, una elección. Y que el verdadero castigo no es externo, sino el que cargamos en nuestro interior. Así que, cuando sientas miedo o dudas, piensa en Pilato. En su elección. Y en lo que pudo ser, si hubiese tenido el valor de hacer lo correcto. Porque no importa quién seas, ni dónde estés, siempre puedes elegir ser valiente. Si te gustó este video y quieres descubrir más historias fascinantes que te hagan pensar, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún contenido. Narrador. Déjame en los comentarios qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Pilato, ¿lavarías tus manos o tomarías una postura? Gracias por ver, y recuerda, la historia está en nuestras manos.